Hola viajeros, bienvenidos a Fitur 2026. Síguenos en este completo paseo por toda la feria, pabellón por pabellón. Compartiremos con vosotros numerosas experiencias y algunos de los responsables de la oficina de turismo nos explicarán las novedades de sus países. Recuerda que tenemos otros vídeos sobre esta feria, puedes consultarlos en nuestro canal.
dónde soy? De Villarreal. Ah, a ver si te cae. A la 1:30 presentan el festival Fit Carrer. Es Perfecto. un festival de arte en la calle. Muchas gracias. Nada. Hasta luego. Que forman parte, si gustan tomar asiento. Muchas gracias. En un rotativo que rinde homenaje cada día a distintos vecinos. Nuestras playas de Oaxaca, quienes quiera visitar. Acá en México. Oaxaca. ¡Que viva Oaxaca! ¡Viva! Santa Ana. Michoacán. Michoacán. Hola viajeros, soy Mireya, soy secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa. Estoy muy contenta promoviendo aquí el gran estado de Sinaloa, en la ruta del mar a la montaña entre olas y barrancas, en donde voy a contar cuáles son los 3 imperdibles de Sinaloa. Y bueno, número 1 definitivamente es el Chepe Express, que agarras, es el tren que agarras para Los Mochis es la puerta de entrada a las barrancas del Cobre. Entonces de ahí sale esta ruta espectacular en donde ves Hola, Andrea. Hola, soy Andrea Fierro, coordinadora de mercados internacionales del Viceministerio de Turismo de Bolivia, y estamos aquí para mostrar lo hermoso de nuestro país. Los 3 lugares más importantes que no se debe perder ningún viajero. Bueno, principalmente nuestro Salar de Uyuni, que es el salar más extenso del mundo, con un paisaje hermoso para visitar, principalmente en las épocas desde noviembre hasta mayo, porque pueden... En nuestro hermoso destino Querétaro tenemos 22 vendimias al año, las cuales son totalmente diferentes. Y uno de los eventos más importantes es el Día de Muertos, donde vas a poder ver un altar de muertos en nuestro centro histórico. Marlene, por favor, dinos, ¿qué 3 novedades hay en Puebla el año que viene?
El año que viene estamos preparados para recibir a los visitantes en la Feria de Puebla. Tienen que asistir. Es un evento maravilloso que hacemos con todos nuestros artesanos, nuestros expositores. Comercializamos lo maravilloso que tiene el latido de México, que es Puebla. También nos preparamos para el Tianguis el 2027. Entonces vamos a albergar, vamos a hacer sede. Estamos muy orgullosos de ello. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Olvera, director general del Consejo de Turismo de Celaya, la ciudad más dulce de todo el mundo, y para muestra un botón. Somos la cuna del dulce de leche a base de leche de cabra, que es un deleite cuando tú lo degustas con tu paladar en la mañana, acompañado. Dímelo de nuevo. Beira Baixa, Beira Baixa, Rabassal, Serra da Estrela. Tenho que aguardar um bocadinho, está bem? Vamos apresentar e... Mi nombre es Agata, el apellido es Witosławska, así que bastante difícil, y represento la Oficina Nacional de Turismo de Polonia en España. Como todos los años estamos presentes aquí en Fitur con nuestras novedades y el fin de semana con ayuda, información útil, práctica y recomendaciones para todos los viajeros que se plantean salir al extranjero. Lo primero que me viene a la cabeza son las auroras boreales. Tenemos una aquí detrás, que es un fenómeno único que solo se puede ver en los países del norte de Europa. En los últimos años cada vez son más bonitas y mejores. Inicialmente estamos teniendo unas auroras rojas, violetas, de todos los colores y más que nunca. Y esperamos que el año que viene aún más. En relación a... Y sí tengo que destacar otro sitio que todavía es muy desconocido y injustamente, sería la zona que está al norte de Praga, muy cerca de la ciudad de Liberec, que se llama el Valle de Cristal. Seguro que suena mundialmente el cristal de Bohemia. Entonces, en el Valle de Cristal podemos encontrar las manufacturas, las fábricas de cristal, pequeñas y más grandes, los lugares donde se fabrica el mejor cristal de Bohemia, que se pueden visitar, se pueden ver los procesos, cómo se fabrica, cómo se talla, cómo se decora. También en esta zona tenemos una fábrica que fabrica los adornos navideños de las perlas de cristal soplados, que también están protegidas por la UNESCO, son únicas, es algo muy inclusivo, así que yo creo que
el Valle de Cristal sería una gran gema, en su sentido literal, escondida en Chequia. Las tres novedades que hay en Flandes este año imprescindibles serían, por un lado, las exposiciones dedicadas a las maestras flamencas, que hay varias en diferentes ciudades. Como sabes, Flandes es un destino en el que los maestros flamencos tienen un protagonismo importante, pero este año vamos a hablar de maestras flamencas. Por un lado, Hola, yo soy Joana de la región de Coimbra, centro de Portugal, corazón de Portugal. Estamos aquí en Fitur y voy a hablar contigo sobre cosas que no puedes perder de forma alguna en Coimbra. Conmigo tengo Pedro Suárez de los viños de la región de Bairrada, el centro de Portugal también. Y vamos a hablar sobre tres. Pues no teníamos tiempo suficiente para contar todo lo que Francia ofrece en 2026 porque hay muchísimas cosas, muchos. La directora de Turismo de Túnez para España y Portugal. Bienvenidos. Aquí, Túnez no es solamente un destino turístico, es un destino que conecta con su creatividad, conecta con su innovación, conecta con sus eventos. Entonces, entre los tres eventos que no se puede perder en los 2 próximos años tenemos, ya empezando este año, en 2026, para los frikis de Star Wars, tenéis que viajar a Túnez para presenciar la celebración del 50 aniversario de rodaje de la primera película de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, que tuvo lugar en Tozeur.
pasa? Solo estoy haciendo el vídeo. bueno. Vale, vamos. ¡Shipara! 这个这样就没有。 Ay, sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, soy María Rubio de la Oficina Nacional de Turismo de Japón en Madrid y os voy a contar recomendaciones que tenemos para 2026 para Japón. El primero va a ser la apertura de Poképark Kanto, el primer parque dedicado a Pokémon, que será un área dentro del parque temático de Yomiuri Land. Después, para celebrar que el sake fue designado como Patrimonio de la Humanidad en 2024, finales, para este año se van a organizar muchas actividades y excursiones y experiencias que incluyen la visita a bodegas de sake para Hola, estamos con Taeko de la Oficina de Turismo de Tokio. Dinos, los 3 eventos más importantes o más interesantes que tengáis para el año que viene en Tokio. Pues primero van a inaugurar un parque de Pokémon en Tokio. Para amantes de manga y todo eso, es un sitio muy interesante. El segundo es reinaugurado después de ¿Quieres decir de la restauración? Sí, Museo de Edo. Perfecto. Y antes explican muy bien la historia de Tokio, con maquetas y todo eso. Eso ya reabrió hace poco. Yes. Hi everyone, my name is Tatcha and I'm from the Embassy of Indonesia. And 3 events that I would recommend for you to see. First one is Nyepi. Nyepi is like the Silence Day of Balinese. It's a very important religious day where all the Balinese stays inside their home for almost 24 hours to meditate and also to reflect on themselves. And it's a very spiritual experience that you have to at least see for yourself. And before Nyepi, I would also like to recommend you to experience the Ogoh Ogoh Parade. So it's Hi, my name is Shafiq. I'm from Tourism Malaysia. So when you come to Malaysia, there are 3 moments or events that you should come. So first, I would like to suggest you to come during our Independence Day. It happens on 31st August every year. So you can see Malaysia with all the assets. You can see all those people they are together, all the races. You can see Malay, Chinese, Indian. We were all there and watching for the parade. You can see all the balloons, all the performances, singing, dancing. It was so beautiful. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like, suscríbete a nuestro canal y comenta. Hasta el próximo vídeo, viajeros.